¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana en las pantallas y como todos los años iniciamos un nuevo año parlamentario. El 1 de marzo comenzaron las sesiones con la apertura que hizo la presidenta y en la legislatura el jefe de gobierno de la ciudad. Veremos y esperamos trabajar juntos para lograr una mejor calidad de vida para todos y todas los porteños, siempre con la participación de ustedes y usando este vehículo, el de Acción Urbana, para poner en la información pública los temas de actualidad de la ciudad, los temas de cada barrio, los temas de cada comuna. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar este inicio de clases, que para nosotros es muy importante que se hayan comenzado las clases en fecha en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay déficit de infraestructura, hay incumplimiento de obras que estaban prometidas y de esto vamos a estar hablando en algunos días. Y por el otro lado, el hecho que no puede dejar de mencionarse y que como no estábamos al aire desde nuestro programa, sino con repeticiones, no lo hemos dicho en el canal, y es la tragedia de Once. Obviamente nosotros mandamos nuestra solidaridad y nuestras condolencias a las víctimas, esperamos la más rápida investigación por parte de la justicia y que no haya impunidad por parte de ninguno de los responsables, pero fundamentalmente queremos abordar en el programa, y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, como un tema de fondo, el tema del transporte público en la ciudad de Buenos Aires y los cambios profundos que deberemos introducir en la región metropolitana, tanto en materia de trenes como de subtes, como de transporte público colectivo. En el programa de hoy, a poquitos días del 8 de marzo, nos vamos a dedicar a pasar revista a los avances y las asignaturas pendientes en los temas de igualdad entre varones y mujeres, ya con nuestras invitadas. Bueno, y como siempre lo decimos, hemos recorrido un largo camino en aras de la igualdad entre varones y mujeres. Mucho hemos transitado en estos años desde la recuperación de la democracia, pero todavía quedan asignaturas pendientes para lograr la igualdad real entre varones y mujeres, tanto en el ámbito laboral como derechos sexuales y reproductivos que faltan, como todavía una persistente violencia de género que se reproduce en muchos casos en los medios de comunicación. Para hablar de esto y evaluar en qué punto nos encontramos, los avances, los retrocesos y sobre todo impulsar nuevas políticas públicas a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito donde nos toca trabajar cotidianamente, estamos hoy con varias invitadas. Por un lado nos acompaña Rosa Entel, ella es directora de la organización Despegar, Vínculos sin Violencia, trabajadora social. También está con nosotros Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, y nuestra amiga Susana Gamba, que es directora del portal Agenda de las Mujeres. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Fundamentalmente nos gustaría hacer una evaluación de qué avances ven ustedes en materia de políticas públicas. Hay temas que podemos decir que están saliendo a la luz, estamos en medio de juicios importantes, hay cambios en el Poder Judicial, a veces con contrastes con otros fallos, pero estamos en medio del juicio de One Data Day con una visibilidad importante, en medio del juicio en el caso de Marita Verón, con las denuncias de Lorena Martins. Es decir, hay algunas cosas que se están moviendo, pero de repente un juez libera a un agresor con el pretexto del casamiento y muere una mujer. Entonces, en estas luces y sombras, ¿cuáles son las visiones que ustedes tienen, no? Bueno, yo creo que personalmente hace más de 25 años que estamos ahí luchando porque se constituye en un sentido de la vida esto, ¿no? Porque formamos parte de un colectivo humano como mujeres y no estamos ajenas a la problemática de violencia de género, porque de alguna medida, ya sea en la violencia explícita, física como psicológica, simbólica, siempre algo nos toca como esto que decimos de la discriminación y que tiene que ver fundamentalmente con la subordinación histórica del género, ¿no? Del género mujer, que creo que no es visualizado, ¿no? Cuando hablan los medios de crímenes pasionales, que ya es algo que tenemos entre nosotras muy dicho, parece que eso implicara una relación de paridad, ¿no? Porque si hay un problema de pareja, se agreden mutuamente y esto entra
dentro de una calificación que no corresponde. Creo que sí, que hemos avanzado, a veces hay avances y también retrocesos en esto, ¿no? Cuando yo empecé no teníamos herramientas ni sabíamos cómo proceder. Luego nos fuimos capacitando y hoy en día sí las tenemos. Igualmente es una lucha denodada, estamos con el, como tú decías, María José, con el tema de los femicidios, absolutamente en crecimiento, ¿no? Con una modalidad espantosa que es la incineración de las mujeres, ¿no? Como si pudieran borrarnos y borrar nuestra identidad y nuestra persona y nos remite a otras épocas inquisitoriales donde se hacían las matanzas de las mujeres en las hogueras, ¿no? De todos modos, esto se puede ver, se puede hablar, se puede cuestionar, mientras que hace muchos años atrás no teníamos ni herramientas para trabajar ni para intervenir. Bueno, no sé, es tan amplio el tema. ¿Cómo está el estado del arte en materia de políticas públicas? ¿Qué evaluación hacen ustedes a nivel de las provincias, de la nación, de la ciudad? Institucionalidad, espacios, relación con las ONGs. Y yo creo que a nivel de políticas públicas en general, a nivel nacional, falta mucho articular. Si bien hay políticas públicas aisladas en materia de género y en algunos ministerios, en algunas secretarías más que en otros, pero falta realmente una transversalidad de las políticas públicas. Yo he escrito un artículo sobre este tema que está en el Observatorio de Género de Ciudad, realmente a nivel de defensa, en Cancillería, en el Ministerio de Trabajo, bueno, seguridad ahora hay, pero falta que el Consejo Nacional de la Mujer a nivel nacional transversalice las políticas y hay muchas diferencias de provincias. Eso es un tema pendiente muy importante para dar respuesta a todos estos temas tan graves, ¿no? Porque, y por otro lado, yo pienso, siguiendo con lo que dice Rosa, planteabas María José, que el tema de la violencia, que si bien hay leyes importantes, la ley contra la violencia de la mujer muy importante, que es muy buena, que es un modelo, y hubo avances, bueno, grupos de mujeres, sabemos que en estos 30 años, cuánto hemos avanzado en los distintos temas. Lo fundamental es un cambio cultural de conciencia, digamos, porque las políticas públicas son importantes, las leyes son importantes, lo pendiente, grosso, es en tema de salud sexual, de derechos sexuales y reproductivos, la ley del aborto, la despenalización, legalización del aborto, es un tema que va a prevenir con la violencia, la muerte materna. Sabemos lo que pasa, no se aplican las leyes aún en casos de aborto no punible. Tenemos como hay aberraciones de trabas también en las cabezas de algunas dirigencias. Sorprende que un ministro de salud no resuelva adecuadamente un problema de un aborto no punible. Sorprende que el gobierno de la ciudad mande como procurador de la ciudad a alguien que tiene una visión fundamentalista de estos temas. Sorprende que haya jueces que todavía duden cuando la Corte ya ha planteado cómo deben resolverse estos casos sin judicialización. Entonces, ¿cuáles deberían ser las políticas públicas que también ayuden a este cambio cultural? Por un lado, en las instituciones, pero también a tener conciencia colectiva. Mirá, tanto en las encuestas que hicimos en el INADI en su momento, cuando estábamos en mi gestión, como ahora nuevas encuestas que se lanzan, lo más grave en la situación de discriminación de género es la naturalización, la imperceptibilidad del tema por parte de las mujeres. O sea, solo cuando uno muestra los datos duros, hay una reflexión sobre, bueno, eso era discriminación, pero está tan naturalizada. No se percibe. Un tema fundamental que es la de los datos duros. Con los datos duros podemos visibilizar o contribuir a visibilizar algunos de los problemas subsistentes en la sociedad. Yo creo que entre los avances y retrocesos, sin duda violencia es uno de los temas en los que ha habido más avances, no solamente en términos legislativos, donde en general en Argentina el plano normativo no es un problema, el problema es la práctica de esas normas y el rol que el Poder Judicial cumple en el monitoreo del efectivo ejercicio de esos derechos. Pero violencia es un tema en el que ha habido mayores avances, creo. ¿Por qué? Porque hay una visibilización del tema, por lo menos en los
formas más brutales de violencia. Y creo que todavía hay una gran invisibilización de formas más sutiles de violencia, de acoso sexual, de violencia, de otras menos brutales que la física y que la que termina con la muerte de las mujeres. Entonces, en violencia creo que lo que falta es, sin duda, política pública fuerte, centralizada, ordenadora, desde la más alta jerarquía del poder ejecutivo, y desde ahí poder ordenar las intervenciones que hay en diferentes lugares y sobre todo también en las provincias, porque con las complejidades del país federal hace que las iniciativas muchas veces queden desperdigadas en diferentes jurisdicciones. Pero con los otros temas como la salud sexual y reproductiva, el acceso al aborto no punible, ni hablar la legalización del aborto con una discusión más plural y más sustantiva, más sobre la base de argumentos y no de posiciones morales individuales, creo que ahí también lo que falta es que haya voces de liderazgo fuerte que tomen este tema como relevante. Es un tema que está ausente en las más altas esferas del poder ejecutivo, sobre todo, que está entrando en el poder legislativo y que ha sido abordado por algunos ámbitos del poder judicial. Estamos esperando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ratifique o no, y esperamos que ratifique, una sentencia del Tribunal de Chubut que hace la mejor interpretación posible del artículo 86 del Código Penal. Entonces, creo que si pudiéramos avanzar en mensajes claros, fuertes, y que se puedan sostener entonces a partir de diferentes intervenciones, sería un avance. Es trágico el silencio del Poder Ejecutivo sobre el caso de los abortos no punibles, en los casos más sencillos de aborto no punible. Ahora, ¿no te parece que para también generar esta conciencia, más allá de los liderazgos en los niveles institucionales, hay un tema que es crucial, que es la falta de inclusión de la perspectiva de género en el nivel educativo, en la educación sexual, en los medios de comunicación? Porque, digamos, a mí me sorprende que a tantos años de vigencia de la Ley Nacional de Educación Sexual o de que la Ley de Educación hable de la perspectiva de género, todavía tengamos discusiones con los ministros de Educación de muchas provincias o que se rechacen los manuales que manda el Ministerio de la Nación sobre estos temas, porque obviamente esto tiene un correlato sobre la relación y el vínculo que desde niños y niñas vamos teniendo entre varones y mujeres, los prejuicios, la desinformación, los malos entendidos que terminan en situaciones violentas. Hay como muchos niveles, ¿no?, de intervención, sin duda. Primero que haya sido necesaria una ley de educación sexual, habiendo tenido previamente la del programa de salud sexual y reproductiva que lo incluía, ya es un dato, ¿no? O sea, la resistencia a implementar lo que de todas maneras se hubiera podido implementar desde la aprobación de la CEDAW. Obviamente. Siempre hace falta, pareciera, algo más. Pero vencida esa resistencia, se implementaron con años de demora, se elaboraron materiales. Ahora se distribuyen los materiales, pero luego hay que ver cómo se reciben y se utilizan y cómo se transmiten a la comunidad educativa. Y son muchos niveles en los que hay que hacer políticas de monitoreo bien precisas. Y cuando uno ve el sistema educativo, porque como bien decís, es desde ahí, desde el inicio de las relaciones entre varones y mujeres y en el ámbito público para los chicos, que es la educación, ahí se empieza a gestionar esta idea de cuáles son las relaciones de género. Intervenir ahí sin duda que es necesario. Ahora, pensando en concreto en la ciudad de Buenos Aires, nuestra ciudad tiene desde 1996 una constitución realmente progresiva, que hablaba de igualdad entre varones y mujeres, que establecía un plan de igualdad. Nuestra comisión es la encargada de monitorear ese plan de igualdad y lo que vemos es muy pobre porque no se generan indicadores adecuados, no hay formulación de metas claras, hay enumeración de acciones, pero no podemos medir resultados. Incluso los temas que hemos exigido, requerido a los ministerios, la información de qué métodos anticonceptivos se usan, cómo se distribuyen, cuántos se utilizan, cuántos abortos se practicaron, intervenciones. No hay datos, no están los relevamientos, no se pueden medir, no se puede mensurar. Entonces vemos realmente como un tema que se va diluyendo y se pierde, ¿no? Que nos pasa también con otros temas, porque pasa con el presupuesto participativo, pasa con el tema de comunes, o sea, institucionalidad que se crea, pero que se diluye, tiende a desaparecer. Entonces, ¿cómo rescatar desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones, cómo mantener vivos estos mecanismos institucionales que, aunque lentos,
ponen hitos y sirven, ¿no? Sí, es fundamental. Yo creo que tiene que haber, como decía, también una mayor articulación con las ONGs, y también yo creo que la Comisión de la Mujer de la Legislatura puede cumplir un rol clave, y lo mismo que la de Igualdad de Oportunidades, para exigir, ¿no es cierto?, para monitorear y exigir el cumplimiento de leyes y las prácticas también de, pero bueno, fíjate, las políticas públicas y cómo se implementan, y yo creo que eso puede tener... Con las diputadas que asumimos hace 2 años atrás, las diputadas de oposición habíamos elaborado una agenda de género. No pudimos pasar ni una sola de las leyes que nos habíamos propuesto. O sea, no pasó aborto no punible, pero tampoco pasó fertilización asistida. Macri vetó hasta la situación de cobertura de fertilización asistida por la propia obra social para los trabajadores. No pasaron las licencias indistintas por paternidad y maternidad para los trabajadores del Estado de la ciudad. O sea, realmente tenemos un problema de abordaje de la cuestión que se ve desde una manera asistencialista de las mujeres. Ni siquiera hay promoción social de las mujeres en situación de pobreza. Tenemos un cuello de botella porque no logramos pasar las leyes que nos faltan en la ciudad, no podemos lograr que se reviertan. Hay cambios además de funcionarias. No se mandaron los informes del segundo semestre del año pasado que la Dirección de la Mujer debe enviar del seguimiento del Plan de Igualdad. O sea, la Dirección de la Mujer tiene una obligación de un envío trimestral del seguimiento del plan. El segundo semestre directamente no enviaron, y cuando ahora asume la nueva directora nos dice no podemos mandar la información porque no tenemos la información. Entonces, ya es grave, alarmante, preocupante. Nosotros estamos convocando ahora para el día 6 de marzo, tanto la Comisión de la Mujer que preside María Elena Nadeo como la Comisión de Igualdad que yo presido, un parlamento de las mujeres. Vamos a hacer una sesión preparatoria, las estamos invitando a todas ustedes. Esto es abierto no solo a las ONG, sino a las mujeres de la ciudad de Buenos Aires. El 6 de marzo a las 15 horas es una reunión preparatoria. Y la idea se aprobó por resolución de la legislatura que funcione un parlamento periódicamente con participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Yo confío en que nosotros podamos reflotar estas políticas que están en estado de crisis desde la propia energía de la sociedad civil, articulando con la legislatura y con una institucionalidad más transversal y amplia, pero realmente estoy preocupada porque a pesar, en los peores momentos y en los más críticos, nunca se dejó de hacer los informes del Plan de Igualdad. Esto es como lo pusieron en el freezer, ¿no? Yo creo que las asociaciones civiles tenemos que actuar mancomunadamente y sino que estamos permanentemente luchando, pero por ahí, un poco aisladas o en compartimentos estancos cada uno en su realidad y en su lucha, ¿no? Realmente esto del Parlamento me parece auspiciable. No, y sobre todo porque además a veces hay enfoques parciales, o algunas ONGs están haciendo foco exclusivamente en el tema de aborto, algunas ONGs solamente en el tema de violencia. Por supuesto son todas imprescindibles, hay especialidades, claro, pero hay temas que quedaron más abandonados también. Yo debo decir que el tema de la igualdad en el plano laboral, más allá de todo el impulso que le pone la Comisión del Ministerio de Trabajo, es un tema que desde las organizaciones de la sociedad civil no está en la agenda. Es que pareciera que hay como temas más urgentes, ¿no? Bueno, pareciera que hay temas en los que se le va la vida a las mujeres, que es la violencia y el aborto. Pero yo comparto plenamente que los otros temas, que son los de fondo, son los que contribuyen a que la violencia exista y el aborto sea un problema para algunas mujeres en la Argentina. Esos temas de fondo que están como en el cimiento de la agenda de temas de las mujeres son temas imprescindibles también. Parecen menos dramáticos, pero son igualmente importantes. Y nosotros tratamos de mantener el interés y el impulso de proyectos, iniciativas y documentación y trabajo de incidencia sobre esos temas. Por ejemplo, nosotros ahora, yo presenté un proyecto de ley que es el sello de equidad en el ámbito laboral, que lo habíamos llevado adelante desde el INADI, que ahora nos volvimos a sentar con Mariana Gras, la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, para ver si se puede volver a poner en agenda. Pero en la legislatura de la ciudad no lo logramos ni tratar en comisión, cuando es un tema
que no es debate ni moral, ni ético, ni religioso, ni hay conflictiva dura. Claro, es un tema en el cual deberíamos estar promoviendo que las empresas y el propio Estado se automonitoree en cómo logra estándares de igualdad en cómo se fija el precio del trabajo de las personas, si se está diferenciado por varones y mujeres, cómo se establecen mecanismos institucionales para erradicar el acoso sexual en el ámbito laboral. Bueno, ahí hay todavía estos espacios donde, bueno, hay resistencias para avanzar en estos temas cuando no debería haberlos, porque incluso esto es beneficioso hasta para las propias empresas, porque mejora la productividad cuando hay igualdad real entre varones y mujeres, cuando no hay violencia de género en el ámbito empresario. Así que, bueno, muchas de estas cosas las vamos a estar tratando durante el año y me gustaría, así en una breve síntesis, en unos segundos, sus deseos para nuestra agenda de género del año 2012. A mí me parece que sería fundamental, y es más amplio que la agenda de género, pero como hay un tema de fondo, como se dijo aquí, hay muchos temas que son urgentes, y falta el de trata, por supuesto. Pero hay un tema que si no se trabaja a nivel de cambios culturales, que tiene que ver con los medios y la educación, es decir, el tema, digamos, cómo nos formamos desde la familia, es decir, cambios en la educación que realmente recojan esta cuestión de las diferencias, las desigualdades de género, y en los medios de comunicación, que son quienes van formando. Si no hay un cambio cultural, no vamos totalmente. Porque ninguna mujer se va a permitir ser golpeada, ninguna mujer jamás tocada, puede hacerlo una vez, no dos veces, ¿sí? Si tiene una autoestima bien plantada, si tiene su poder propio, y eso tiene que ver con un empoderamiento interno, y eso tiene que ver con un cambio cultural. Todo lo demás apoya y repara, pero es ahí. Totalmente de acuerdo. Sus deseos y auspicios para el año. Tenemos leyes, 26485, la ley anterior de violencia familiar, o sea, hay avances legislativos, pero eso no se evidencia en las prácticas sociales concretas. Creo que el tema, como decía mi compañera, el tema de prevención, la violencia en el noviazgo está en crecimiento, los femicidios, o sea, ¿qué hacemos con todo el tema preventivo? Mi deseo es que realmente, tanto en los medios como en el sistema educativo, se implementen políticas activas, ¿no?, para la prevención de todos nuestros problemas. Yo diría que mejoremos los mecanismos de monitoreo en los que pueden colaborar la sociedad civil, pero que son responsabilidad del Estado. Y que haya menos retórica y más acción, ¿no? Menos declamación de leyes, de principios, de derechos, y más preocupación efectiva por las realidades concretas de las mujeres y de las niñas que tienen que sufrir las vulneraciones de sus derechos cotidianamente. Eso es así, porque si no hay metas, resultados e indicadores para medir esas metas y esos resultados, estaremos siempre en el famoso Sarasa. Buenos deseos. Bueno, mis mejores deseos para este año, para todas las mujeres, y fundamentalmente las estamos esperando el 6 de marzo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a las 15 horas en el Salón San Martín. Las comisiones de Igualdad y Mujer vamos a estar trabajando juntas en la preparación de este Parlamento de las Mujeres. Y por supuesto el 7 también las queremos invitar, nuestra querida amiga Nina Brugo va a ser distinguida como personalidad destacada de los derechos humanos. Eso es en el Salón Montevideo a las 18 horas el miércoles 7. Y aquí tenemos la nueva agenda de las mujeres del año 2012. Y quería decir, aprovechando también invitarlos, el 12 de marzo en la legislatura declaran a la Fundación Agenda de las Mujeres que presido defensora de los derechos humanos de las mujeres. Así que bueno, tenemos realmente una semana cargada de propuestas, y espero que nos acompañen todas y que también durante todo el año podamos seguir trabajando en legislación participativa para lograr la igualdad real entre mujeres y varones. Será hasta la semana que viene y bueno, esperemos que todas puedan participar. Gracias.